Si puedes encenderla, te la doy, dijo él con una risa que olía a vino caro y audacia. La frase cayó como una piedra en el salón iluminado, atravesó manteles de seda y llegó hasta el rostro arrugado que nadie esperaba ver allí. La Ferrari roja brillaba en el centro, como una presa expuesta bajo focos que olían a cera y a perfume caro. Las luces cortaban el aire, el murmullo se detuvo, se hizo un silencio denso que olía a metal caliente y a oro viejo. Alejandro Varela, traje impecable, gemelos de plata, mirada afilada, jugaba con las llaves como si fuesen un cetro. Don Mateo Ruiz, su rostro curtido por sol y generosidad, su saco gastado y una bolsa con restos de pan, permanecía erguido aunque el cuerpo le acusara la fatiga. Las manos le temblaban apenas. Las risas alrededor, cortas y cortantes, dibujaron un coro que crecía en desprecio. Alejandro alzó la voz otra vez. La sala se convirtió en una pequeña corte donde él imponía la sentencia. Si enciendes mi Ferrari con tus manos, te la regalo. Mateo miró la fila de relojes, las copas, los ojos que cazaban la escena. Respira hondo, pensó alguien al fondo. Mateo se inclinó, levantó la mirada y con una calma que fue más que orgullo, susurró: «Acepto». La sala olía a cuero nuevo y a pasteles de almendra. Las lámparas de araña lanzaban destellos sobre la carrocería, el rojo parecía vivo. La música de fondo, un trío de cuerdas, había cesado, solo quedaba el murmullo de teléfonos que buscaban capturar el momento. Lucía, la organizadora del evento, arrugó la frente desde la mesa de bienvenida. Marta, la influencer local, apuntaba con su móvil con dedos pintados. Ricardo, el jefe de protocolo, frunció el ceño como si la escena fuese un accidente que debía evitar. En la primera fila, Pilar sonreía con un manual de etiqueta bajo el brazo, y Tomás, sobrino del anfitrión, murmuró una broma que nadie oyó con claridad. La cámara de seguridad registraba todo, y unos pocos por detrás planeaban subir el video. Alejandro dejó que la risa circule un segundo más, complacido en su papel de señor de la noche. Miró a Mateo con esa mezcla de asco y diversión que confiesa la certeza del poder. Los asistentes, vestidos con tonos sobrios, cuchicheaban. Se comentaba en voz baja sobre el origen del anciano, su olor a barrio y a trabajo. Las conversaciones se convirtieron en cuchillas que rebanaban dignidades antiguas. En esa atmósfera de brillo y fragilidad empezó la partida. Alejandro apoyó una mano en la cajuela, señaló las llaves con fastidio teatral y repitió el desafío con precisión. Nadie en aquella sala imaginaba que la oferta sería aceptada. Las palabras de Mateo fueron pocas pero pesadas. «¿Por qué me lo pides?», preguntó con voz rasposa. «Porque puedo», respondió Alejandro con soberbia. «Porque esta vida se mide en objetos», añadió alguien desde la esquina. Se oyó la risa de Marta más cerca, corta como mediza. Una foto. Mateo no se defensó con palabras. Su silencio fue una respuesta más temida. Había en él una calma que no era resignación, sino contabilidad de una historia que no encajaba en los billetes de la sala. Entonces, con un gesto lento, pidió las llaves. Alejandro dudó. La incredulidad pintó su cara por un segundo. Dio las llaves como si entregara un trofeo. Momentos antes, grotesca, la escena adquirió una vena de farsa. Las manos de Mateo rozaron el metal frío. Había olor a gasolina en el ambiente, un olor que algunos encontraron desagradable y otros casi poético. El público se inclinó hacia adelante, consciente de que presenciaba algo que podía viralizarse o convertirse en una leyenda. «¿De verdad lo vas a intentar?», preguntó Tomás. «Sí», dijo Mateo simplemente, y su voz sonó más fuerte que el murmullo. «Antes de que continúe la historia, quiero preguntarte algo. ¿Has visto alguna vez a alguien humillado en público y luego levantarse con más fuerza que antes? Escribe sí o no en los comentarios y comparte en una línea qué fue lo que más te impactó. Este canal reúne historias que recuerdan que la dignidad no se compra. Tus palabras aquí pueden ayudar a otra persona a sentirse menos sola y pueden inspirar un próximo relato. Aporta respeto, no reveles datos personales, y si te sientes identificado, di sim y cuenta aquello que te dio fuerzas para seguir. Ahora, volvamos a lo que pasó cuando Mateo aceptó el desafío. La mano de Mateo cerró la llave con una firmeza inesperada. Los primeros segundos fueron de pura técnica y de respiración contenida. Colocó la llave en el contacto con movimientos que parecían respirar memoria. Un sonido áspero, el clic de un mecanismo que conocía desde otra vida, cruzó el aire.
Alejandro sonrió en superioridad, sin prever lo que venía. Mateo giró la llave con precisión y el motor respondió con un latido grave que llenó la estancia. No fue un rugido arrogante, sino un despertar contenido, como una voz recobrando palabras. El sonido vibró en la piel de los presentes, en las copas, en los disparos de flash. Se oyó un murmullo de sorpresa, luego silencio, luego un aplauso corto que se hizo incómodo. Mateos, pequeñas arrugas alrededor de los ojos, se marcaron como mapas. Al poner la mano en el volante, recordó el tacto del metal en talleres de juventud, el olor a aceite, a caucho, a su juventud. Un coche no es solo un objeto de orgullo allí, era una máquina con memoria. La gente empezó a mirarlo de otra manera, los rostros cambiaron de expresión, algunos miraban con curiosidad genuina, otros con desconfianza. Alejandro, por su parte, notó que el gesto que esperaba que humillara se convertía en una demostración de saber. Su sonrisa se apretó, como si alguien hubiera presionado sobre un orgullo demasiado fino. El momento en que Mateo arrancó fue técnico y simbólico a la vez. El motor se acomodó, la carrocería emitió un leve vibrato. Olía a caucho caliente. Mateo calentó el embrague con maestría, colocó la mano en la palanca con una memoria que volvió a la superficie. Alejandro retrocedió un paso sin darse cuenta. No era solo que el anciano supiese, era que lo hacía con autoridad. Mateo habló entonces, y su voz, aunque baja, llenó la sala. «Vengo de talleres que ya no existen», dijo. «He ajustado carburadores, afinado carburación, he calibrado bombas de combustible, y conozco esas manos que parecen pequeñas pero saben medir corrientes». En 250 palabras de explicación técnica yo diría lo siguiente, para quien no entienda. Arrancar un motor de este tipo requiere sincronizar el flujo de combustible con la chispa, asegurarse de que la bomba alimente la mezcla correcta y que el ralentí esté regulado. A veces basta con una ligera maniobra en el aire mezclador para ajustar la combustión y liberar el compresor. Y un hombre que sabe escuchar el motor percibe esas variaciones en el sonido antes de verlas. Fue una intervención breve, técnica y hermosa. Las reacciones en la sala cambiaron. Marta bajó el móvil por un segundo, Lucía tapó la boca, Ricardo miró alrededor como pidiendo un árbitro. 3 minutos después, la Ferrari estaba encendida y el silencio se había convertido en un tipo de respeto incómodo. La primera gran tensión llegó cuando Alejandro, con voz cortante, acusó a Mateo de trucar el coche para que pareciera fácil. «¡Es trampa!», gritó, señalando a los mecánicos del evento. «No es trampa», respondió Mateo con calma. «Solo conozco este oficio». Alejandro replicó con un tono subido, y la sala se dividió entre quienes apoyaban al anfitrión y quienes se acercaban a la figura humilde. Marta intentó mediar con una broma, pero su sonrisa sonó vacía. Pilar levantó la mano, pidió que alguien revisara el tanque de combustible, y la atmósfera se cargó de sospecha. Un silencio lleno de miradas era más pesado que cualquier acusación. En ese instante, la sala se convirtió en un tribunal improvisado donde cada gesto era una prueba. La segunda tensión explotó cuando alguien del público empezó a buscar en su móvil y encontró un documento que cambió la narrativa. Apareció en pantalla grande un informe antiguo, una ficha técnica con el nombre Mateo Ruiz y la firma de una pequeña fábrica de motores de provincia. Ana María, que trabajaba en el museo local, reconoció la caligrafía y explicó que ese documento probaba que Mateo había diseñado piezas para coches de competencia décadas atrás y que su firma había sido borrada de archivos por presiones varias. El murmullo se transformó en un rumor con peso. Alejandro se quedó sin palabras por primera vez en la noche. Ricardo trató de interponer calma, pero ya era tarde. La balanza comenzaba a inclinarse. Testigos se levantaron uno a uno. Tomás recordó haber escuchado a su abuelo hablar del viejo Mateo. Pilar trajo una anécdota sobre una reparación en la plaza. Lucía confesó que en su familia se hablaba de don Mateo como alguien que había ayudado a muchos sin buscar crédito. La tercera tensión fue la más íntima y duró lo que tardó una respiración. Alejandro, herido en su orgullo, trató de humillar a Mateo públicamente hablando de su pobreza, insinuando que su gesto era una farsa buscando lástima.
Mateo contestó con un silencio prolongado. Dejó que las palabras de Alejandro rebotaran, y luego contó una memoria rápida que fue una bomba fría. Hace 30 años, dijo, hubo una prueba en la que un coche pequeño que yo afiné corrió más rápido que varios de los grandes, y perdimos la foto de la victoria por una firma que se llevó el crédito. Dijo nombres, contó lugares y habló de su hermano Luis que murió en un accidente cuando el crédito fue negado a quienes lo merecían. La sala escuchó, y las miradas cambiaron. El relato no solo invalidaba la acusación de Alejandro, sino que dejaba a la vista una herida antigua. La audiencia sintió el peso de la injusticia. En el cuerpo central de la historia surge el pasado con calma y detalle. Mateo nació en un barrio obrero cerca de la fábrica de los Varela. Niño temeroso y curioso, pasaba las tardes entre trastos y motores, aprendiendo a entender patadas de motor y a leer el latido de una máquina. En su infancia, la dignidad era un ejercicio cotidiano de esperar lo justo. De joven, trabajó en el taller de don Fernando, donde aprendió a calibrar, a afinar y a valorar el trabajo en la precisión. A los 18 años, ganó una pequeña competición regional con un coche que había ajustado hasta la mínima holgura. Su habilidad no tardó en atraer la atención de quienes compraban talentos por trozos. Aprendió a mirar la mentira de los contratos. En la adultez, Mateo fue jefe de mecánicos en una pequeña escudería en Modesta, y allí vivió la traición que lo marcaría. Su nombre fue borrado de un reconocimiento que iba a su equipo. Luis, su hermano, pagó con su vida un trayecto mal cerrado por una pieza cuyo origen nadie quiso reclamar. Mateo cargó ese silencio como una culpa que no era suya. Perdió empleo y reputación, se quedó sin la placa que le correspondía, y la vida lo empujó hacia la dignidad de las pequeñas labores que ya nadie aplaudía pero que mantenían la ciudad en marcha. Esa parte de su pasado ocupa unas líneas de su memoria que se asoman ahora en sus manos temblorosas. En la tercera etapa de su vida, viejo y hambriento, jamás imaginó que un desafío en una gala redescubriría una sangre de oficio que muchos querían olvidar. En estos párrafos se ve la infancia, la formación y la pérdida que conformaron el carácter de Mateo, 3 capas que explican por qué su aceptación no fue por espectáculo sino por justicia. Aquel backstory de Mateo activó reacciones concretas. Ana María, la conservadora del museo, contó a la cámara que había encontrado correspondencia antigua entre pequeños talleres y la escudería que antes se adjudicaba victorias. Tomás, que había crecido escuchando historias de su abuelo, confirmó fechas y entregó una foto en la que se veía a Mateo junto a un motor con una placa de reconocimiento que alguien había quitado. Ricardo intentó controlar la narrativa, pero ya era tarde. El público cambió de bando con la rapidez de quien haya una verdad que validar. Aplausos tímidos surgieron primero y luego crecieron en intensidad. Alejandro, que antes se reía, ahora buscaba argumentos como quien busca una llave extraviada. Le habló a la sala con un hilo de voz que intentaba restaurar la autoridad. «No va a pasar nada», dijo, «esto es un error». Pero la sala no escuchó. Las risas que antes lo sostenían se apagaron. Los murmullos se transformaron en testimonios y en exigencias de explicación. El clímax moral se consumó cuando Mateo, tras la demostración, decidió no aceptar la Ferrari como premio. Devolvió las llaves a Alejandro con un gesto que no fue de odio, sino de soberana claridad. «No quiero su premio», dijo, «mi nombre no se compra ni se vende con llaves. Quiero que usted reconozca lo que hizo con la historia de quienes trabajaron para que su nombre brillara». La sala estalló en una mezcla de aplausos y sorpresa. Alejandro, que antes se reía, ahora buscaba argumentos como quien busca una llave extraviada. Le habló a la sala con un hilo de voz que intentaba restaurar la autoridad. «No va a pasar nada», dijo, «esto es un error». Pero la sala no escuchó. Las risas que antes lo sostenían se apagaron. Los murmullos se transformaron en testimonios y en exigencias de explicación. El clímax moral se consumó cuando Mateo, tras la demostración, decidió no aceptar la Ferrari como premio. Devolvió las llaves a Alejandro con un gesto que no fue de odio, sino de soberana claridad. «No quiero su premio», dijo, «mi nombre no se compra ni se vende con llaves. Quiero que usted reconozca lo que hizo con la historia de quienes trabajaron para que su nombre brillara». La sala estalló en una mezcla de aplausos y sorpresa. Alejandro salió a la defensa con amenazas veladas, habló de demandas, de difamación, de reputaciones.
Pero ya había grabaciones, documentos y testigos. La conversación derivó hacia lo legal, hacia la reparación pública. En la prensa al día siguiente se nombró el episodio como un escándalo y también como una reparación que la ciudad había esperado por décadas. Se iniciaron conversaciones formales entre la escudería, el museo y la familia de Luis. La comunidad del barrio organizó una recogida de firmas y un pequeño grupo encabezado por Lucía y Ana María pidió una placa en la plaza para reconocer a los que trabajaron en silencios. El epílogo se despliega en tiempos marcados. Un mes después, Mateo fue invitado a un acto pequeño en el que se descubrió una placa con su nombre y el de su hermano Luis. La lluvia ligera parecía limpiar viejos odios. 3 meses después, un periodista publicó una investigación que desveló contratos y correos electrónicos que demostraban la apropiación de méritos por parte de la antigua dirección. La reputación de Alejandro se resquebrajó en medios especializados. Se organizaron charlas en colegios donde Mateo contó su historia a jóvenes aprendices de mecánica y se creó una fundación modesta para ayudar a quienes trabajan en talleres a obtener reconocimiento. 6 meses después, Mateo abrió un pequeño taller comunitario donde enseñaba a jóvenes a escuchar motores y a reparar injusticias con buena técnica. La comunidad lo acompañó. Marta organizó una colecta para reparar el local, Tomás donó herramientas, Pilar y Ricardo ayudaron con logística, y Ana María archivó la memoria en el museo local. La Ferrari volvió a su garaje sin dramatismo, con las llaves en una cajita, y Alejandro enfrentó investigaciones que le pidieron presidio. Cuenta sobre su papel en las decisiones pasadas. Mateo, en cambio, recuperó el honor que no se compra. Se sentó una tarde en el umbral de su taller, miró pasar a gente que antes ni lo miraba, y sintió que una parte de su nombre se había devuelto. La conclusión de esta historia no es solo sobre un coche o sobre una gala. Es sobre la dignidad que resiste, sobre cómo la humillación pública puede ser revertida cuando la verdad encuentra oídos y manos que la sostengan. Aplaudimos no por la Ferrari, sino por la verdad que se instaló donde había silencio. Las consecuencias fueron concretas y distintas para cada personaje. Alejandro perdió aliados. Algunas puertas que antes se abrían con facilidad ya no le respondían, y tuvo que enfrentar la historia que ignoró. La comunidad ganó un símbolo de reparación y un taller que enseña oficio y memoria. Mateo ganó reconocimiento, pero sobre todo recuperó la paz de ver su nombre unido al de su hermano. En su reflexión final dijo que la verdadera reparación no está en los objetos sino en el acto de nombrar lo que fue escondido. Si esta historia te tocó, comparte en los comentarios una experiencia de respeto recuperado, o escribe Sim si crees que la dignidad es un valor que nadie debe perder. Si quieres seguir viendo relatos en los que la verdad y la empatía se enfrentan a la arrogancia, suscríbete al canal. Aquí contamos historias que honran el trabajo cotidiano, investigamos lo que otros intentan esconder y damos voz a quienes la merecen. Activa las notificaciones para no perder los próximos relatos, y deja tu like si crees que la dignidad vale más que cualquier objeto. La última imagen es simple y potente. Un viejo con las manos manchadas de grasa, sonriendo leve bajo la luz del taller, y una ciudad que por fin vuelve a mirar a los suyos con justicia. La dignidad venció donde las risas intentaron enterrarla.